Audio. Buenos Buenos días, buenos días. Sí, está Gracias. bien. Muy bien, muy bien. Mira, ve, llegamos a la semana número 8. Hoy vamos a hablar sobre vertientes hidrográficas. Es un tema amplio. El mar peruano. Vamos a tratar de sintetizar. A ver, sobre todo tiene que tener deseo de aprender, ser parte de San Marcos. Cada movimiento, cada tema que se desarrolla es asimilar algo nuevo. Y si surgen dudas, tienen un profesor chat que podrían consultar. Empezamos. Hidrografía. A ver, ¿qué es hidrografía? Hidrografía simplemente es la descripción del agua sobre la superficie continental. Descripción del agua. Ríos, lagos. Me voy a activar el plumón. A ver. Listo. Muy bien. Mira, descripción del agua. Hidrografía es describir agua. ¿Pero dónde? Y marcas así. Sobre la superficie continental. Superficie continental. Ríos, riachuelos, lagos, lagunas, agua dulce o también el agua que se encuentra en los reservorios, en represas, ¿no? Que es agua potable, que es útil para el hombre, para la agricultura, para los animales. Eso es hidrografía. Descripción del agua, de agua continental. En cambio, hidrosfera, es esfera de agua. Hace un momento el profesor decía, por ejemplo, sí, pues la Tierra rota, pues sobre su propio eje. Por eso existe día y noche. A ver, ¿qué porcentaje de la corteza terrestre es masa de agua? ¿Qué porcentaje de la corteza, la capa más externa de la geósfera, está cubierto por masas de agua? El 71% de la corteza terrestre, es agua. Es agua. Y el 29% de la corteza terrestre, el 29% es roca, continentes, ¿sí? 29%. El 79% de la corteza, el 71% de la corteza terrestre es la hidrosfera, esfera de agua. El 71% de la corteza terrestre es agua, esfera de agua. El 71% sería el 100% de agua. Hidrófera es el 100% de agua, pero cubre solamente el 71% de la corteza terrestre, ¿ya? Del 100% de agua que existe sobre la Tierra, el 97% es agua salada, ¿sí? ¿Y por qué es agua salada? Porque tiene minerales, pues dices, así respondes así. El agua es salada porque contiene minerales, predominando el cloruro de sodio. Cloruro de sodio es el que predomina. Hay otros minerales, nitritos, nitratos, fosfatos, pero el cloruro de sodio es el que predomina en los océanos. Por eso, grandes masas de agua son saladas, por contener minerales, ¿ya? Y el agua que está estancado en grandes depresiones se encuentra en los océanos, ¿ya? El océano más extenso, de mayor dimensión, superior a todos los continentes, es el Océano Pacífico, ¿ya? Es el más extenso. Aquí se encuentra la fosa de las Marianas, se encuentra un continente ese que se denomina Oceanía, un pedacito del Océano Pacífico es nuestro mar, ¿no? El mar peruano. El número 2 es el Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Los ríos más caudalosos, por ejemplo, el río Amazonas, el río Congo, desembocan en el Océano Atlántico, ¿no? El más transitado en el siglo XIX, XX, pero el XXI el más transitado será el Pacífico,
APEC, Foro Económico Asia-Pacífico. El tercer océano en extensión sería el Océano Índico. El cuarto, el Océano Ártico. Y el Océano Antártico, Océano Glaciar Antártico, ¿no? Entonces tenemos simplemente 5 océanos. El de mayor dimensión es el Pacífico. Es de agua salada porque contiene minerales. Esa sería la respuesta. El 3% de la hidrósfera, ojo, el 3% de la hidrósfera, es agua dulce. Por lo tanto, el 3% de la hidrósfera es el 100% de agua dulce. El 3% de la hidrósfera es agua dulce. Por lo tanto, el 100%. ¿Ya? Pregunta de examen ordinario. ¿Dónde se encuentra la mayor reserva de agua dulce? Ubicación de la mayor reserva de agua dulce, ¿no? Y respondes, en los glaciares. ¿En qué glaciar? ¿En qué glaciar? Y el polo sur, por ejemplo, aquí este sería la Antártida. Y la Antártida se encuentra en el polo sur. La radiación solar llega tangencialmente, eso dijimos en uno de los temas. Bajas temperaturas. Por lo tanto, el agua se encuentra en estado sólido sobre el continente antártico. Y la mayor reserva de agua se encuentra en la Antártida. Luego, en segundo lugar, se ubica en la isla de Groenlandia. En la isla de Groenlandia, que forma parte de América del Norte, pero que su espacio aéreo está protegido por Dinamarca, un país europeo, ¿no? Físicamente Dinamarca es de América, pero políticamente está protegido por Europa, por Dinamarca. ¿Listo? Entonces, en nuestro país vamos a encontrar glaciares, cordilleras que superen 5.000 metros sobre el nivel del mar. Glaciares. ¿Ya? Muy bien, el número 1, la Antártida. El número 2, Groenlandia. Y número 3, en los glaciares. Cordilleras que superan 5.000 metros sobre el nivel del mar, por lo menos en nuestra latitud. En latitud media es de menor altura, 2.000 metros, 3.000 metros, ¿no? Pero en nuestra latitud, baja latitud, es 5.000 metros. ¿Ya? Muy bien. Y luego, después de los glaciares, se encuentra en el subsuelo. Es mantos freáticos, agua subterránea. Acuífero, mira. El acuífero Guaraní. Mira. Guaraní. Parte de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Guaraní. Agua del subsuelo. O de Namibia, un país africano, ¿no? Y por lo tanto puedes inferir. Si la costa la vertiente del Pacífico es desértico por la escasez de lluvias, pero hay más agua en el subsuelo que en la superficie, porque el 30% de agua dulce a nivel mundial se encuentra en el subsuelo. Y todos los ríos del mundo, cuando digo todos los ríos del mundo, el Huangho, el Yangtze-Kiang, el río Nilo, el río Congo, el río Ganges, ¿no? El río Amazonas, el río Orinoco, todos los ríos del mundo y todos los lagos del mundo. Por ejemplo, el lago más extenso es el lago Superior, se encuentra en Norteamérica, entre Canadá y Estados Unidos, es parte de los Grandes Lagos, ¿no? Y el segundo lago más extenso es el lago Victoria, se encuentra en África. Todos los lagos del mundo de agua dulce y todos los ríos del mundo representan solamente el 1%. Todos los ríos del mundo y lagos representan el 1% de agua dulce, no de la hidrósfera. El agua dulce solamente es el 3% de la hidrósfera, eso sería el 100%. ¿Ya?
Muy bien. Pregunta de examen de admisión. La Antártida, mayor reserva de agua dulce. Vertiente hidrográfica. ¿Qué es una vertiente? ¿Qué entendemos por vertiente? Conjunto. ¿Conjunto de qué? De unidades hidrográficas. ¿Podemos conocer con otro término? Sí. Conjunto de cuencas hidrográficas. Vamos a escribir. Conjunto de cuencas hidrográficas. ¿Ya? Una cuenca hidrográfica siempre tendrá un río principal. Un río principal. Vamos a suponer, este es el río principal. El río principal, ¿sí? Una cuenca tiene un río principal, pero también tiene ríos secundarios. A este río secundario se le llama afluente. Afluente. ¿Ya? Afluente, es un río secundario. Y este río principal, de este río principal podría salir un río. Ese río que sale, ¿de acuerdo? ¿Sale de dónde? De río principal, del colector. Sale del colector. Cuando sale del colector, se llama efluente. ¿Qué cosa es efluente? Que sale de un colector. Y el colector es el río principal. ¿Ya? El colector en común, efluente, sale. En cambio, cuando un río desemboca en el río principal, se llama afluente. O tributario. Tributario. ¿Sí? ¿Qué es un tributario o afluente? Es un río secundario que desemboca en el río principal. En el río principal. Y este río está separado de otro río, voy a suponer, de otro río o de otra cuenca. Voy a suponer que este es un río, ¿ya? Tiene su afluente. Muy bien, tiene su afluente. Desemboca en el mar. Y es una cuenca. Y está separada de otra cuenca. Así planteas. A través de cerros, cordilleras. Entonces, cada cuenca tiene cerros. A esos cerros lo denominamos Divortium Aquarium, divisoria de aguas. ¿Y qué cosa es una divisoria? Son cordilleras, ¿no? Son estribaciones andinas que separan masas de agua de una cuenca respecto a otra cuenca. ¿Ya? ¿Qué tienen en común los dos ríos? ¿Qué tienen en común los dos ríos? Lo que tienen en común es que van a desembocar en el mar o en un lago. ¿Sí? Los dos ríos desembocan, vamos a suponer, en el mar peruano. Desemboca en el mar peruano. Entonces el colector sería el mar peruano. Y el mar peruano es un pedacito del Océano Pacífico. Es un pedacito del Océano Pacífico. A este conjunto de cuencas, cuenca 1, cuenca 2, cuenca 3, cuenca 4, ese conjunto de cuencas se denomina vertiente. Y los ríos 1, 2, 3, 4 desembocan en el Pacífico. Entonces se denomina vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Y qué cosa es una vertiente? Es un conjunto de cuencas. Es un conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan en un punto en común. El punto en común es el Océano Pacífico. O que desemboca en un mismo mar, mar peruano. O en ocasiones un mismo lago, lago Titicaca, ¿no? ¿Qué son unidades hidrográficas? Son espacios limitados por línea divisoria. Esta es divisoria. Divortium Aquarium. Están separados de cuencas
a través de cerros. Divortium aquarium, divisoria de aguas. Y una cuenca tiene un río principal, tiene afluentes, en ocasiones efluente. No todos los ríos tienen efluente, ¿sí? Muy bien, listo. ¿Y qué cosa es un río? Es masa de agua que fluye, pues, que se desplaza. ¿Y por qué se mueve? Decíamos en uno de los temas anteriores. Se mueve por la gravedad. La gravedad. Un relieve con pendiente, el agua fluye desde su naciente hasta su desembocadura, por gravedad. Son corriente natural continua que desemboca en otro similar. Puede desembocar en otro similar, en un lago o en el mar. Es un río. Hay un río principal y hay ríos secundarios. Muy bien. Aquí observo la desembocadura. Voy a cambiar de color. Desembocadura. ¿Sí? ¿Y qué cosa es desembocadura? El final de un río. Este es desembocadura. Final de un río. Desembocadura, final del río. ¿De acuerdo? Y la desembocadura puede ser en forma de estuario. Estuario quiere decir que una sola boca. En cambio, si es ramificado se denomina delta. ¿Ve? Delta. ¿Cuántos tipos de desembocadura existe? Dos. Delta, si el río llega al mar ramificado en brazos, o estuario, si el río llega en un solo brazo. Estuario, ¿no? La mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico, su desembocadura es en forma de estuario, excepto del río Tumbes, en forma de delta. ¿Sí? Muy bien. Eso sería desembocadura, final de un río. Y la naciente es donde tiene origen. Naciente, origen de río. Podría tener origen, su origen podría ser a través de lluvias, a través de cielo glaciar, a través de nieve, naciente, su origen. Esto sería naciente, esto sería desembocadura. Y el curso es simplemente longitud de río desde su naciente hasta su desembocadura. ¿Ya? Desde naciente hasta su desembocadura sería curso. Curso superior, curso medio, curso inferior. ¿Qué cosa es curso? Longitud de río, nada más, longitud. Desde su origen naciente hasta su desembocadura. Curso. Y caudal es el volumen de agua. Mira, ¿ve? Volumen de agua. Un río. Aquí está un río. Río A. Río B. Río B. ¿Qué sería río B? Entonces, el río A es un río de menor caudal. Y el río B es un río de mayor caudal. ¿Qué cosa es caudal? Volumen de agua que transporta el río. ¿No? Los ríos de la costa, de la vertiente del Pacífico, es de menor caudal. Y los ríos de la vertiente del Amazonas es de mayor caudal. Tiene mayor volumen de agua. Caudal es el volumen de agua. ¿Sí? Caudal, volumen de agua. Cauce. ¿Qué cosa es cauce? Es el lugar por donde se desplaza el río. Es una pequeña concavidad por donde fluye el río. Cauce. Esto es cauce. Por donde fluye el río. Es una pequeña concavidad por donde fluye el río. Cauce. ¿Sí? Y régimen. Régimen. Mira, ve. Ahora vamos a resaltar. Régimen. El régimen puede ser regular o irregular. Cuando un río, vamos a suponer, cuando un río tiene mayor caudal, ¿sí? En la estación de verano y el caudal decrece
en la estación de invierno, pero continúa siendo caudaloso, es navegable, entonces a este río lo denominamos, es de régimen regular, ¿sí? De régimen regular. De régimen irregular. Aquí este río de menor caudal y este río de menor caudal en época de estiaje se secó o está a punto de secarse. Es de régimen irregular. Los ríos de la vertiente del Pacífico y del Titicaca son de régimen irregular. De la vertiente del Amazonas es de régimen regular. Quiere decir que mantiene su caudal. El régimen puede ser irregular o regular. ¿Ya? ¿Qué es una vertiente? Es un conjunto de cuencas hidrográficas. Muy bien. Esta es una cuenca. Ya tenemos divisoria de aguas, naciente, desembocadura. Tiene curso, por supuesto, curso superior. Vamos a plantear así. Cuenca alta, naciente, cuenca media, curso medio, y curso inferior es cuenca baja, curso inferior. Y nosotros nos encontramos en el curso inferior. La mayoría nos encontramos en el curso inferior. ¿Ya? Muy bien. Estos términos de exorreica, endorreica, reica, vamos a explicar en los temas que vienen. ¿Ya? La autoridad que gestiona el recurso agua en nuestro territorio es ANA, Autoridad Nacional del Agua. Es la entidad del Estado que proporciona información real sobre este recurso, agua. ¿Sí? Es una entidad del Estado. Su característica es gestionar el recurso agua. Está adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? ANA. Muy bien. Vertientes. ¿Cuántas vertientes posee Perú? Esa es la pregunta. ¿Cuántas vertientes? Y respondes, tenemos 3 vertientes. Ojo, un buen observador. Mira, a ver. Vertiente hidrográfica del Amazonas. Vertiente hidrográfica. Del 100% de agua que tenemos en el Perú, ojo, Perú, escribo esta zona, aguas nacionales. Aguas nacionales al 100% del Perú. Donde existe mayor volumen o disponibilidad de agua potable, de agua dulce, mayor disponibilidad de agua. Vertiente hidrográfica del Amazonas. Del 100%, el 97,8% forma parte de esta vertiente. Casi el 98%. ¿Es? 97,8%. ¿Y cuántas personas viven en esa vertiente? Más de 9 millones, nada más. Y hay abundancia de agua. Y en la vertiente hidrográfica del Pacífico, agua disponible para la población, para la industria, para las diversas actividades económicas, ¿no? Agua disponible solamente es el 1,7% de aguas nacionales. Pregunta para el examen ordinario, para el examen o para el examen de admisión general. La vertiente del Pacífico es lugar donde hay escasez de agua. Pero vivimos más de 17 millones de peruanos. Además, la industria está concentrada en la vertiente del Pacífico. Hay mayor población, hay mayor porcentaje de industrias, pero es un lugar de escasez, ¿no? En libros especializados dice que Lima está en medio del desierto. Efectivamente, pues la costa es árida, desértica. Disponibilidad de agua para 17 millones. 1,7%. 1,7%.
Al otro lado, abundancia. Pregunta para el examen. ¿Cómo se podría resolver este problema? Perforar la cordillera occidental. Debemos perforar la cordillera occidental, ¿sí? O a la cordillera de los Andes, luego desplazar agua de una zona de abundancia a una zona de escasez. Esa es la solución. Y así se hará y así estamos haciendo. Pero falta. ¿De acuerdo? Aquí hay abundancia. Cuidado con marcar que Perú tiene escasez de agua. Perú tiene abundancia de agua, pero mal distribuido. ¿Sí? Pero ¿cómo se puede resolver? Ya, respondes así. Mediante trasvase. ¿Qué cosa es trasvase? Trasladar de una zona de abundancia a una zona de escasez. Aquí hay mayor demanda. Existe demanda del recurso agua, ¿sí? Y en la vertiente del Titicaca, del 100% de agua, es el 0,5%. Pero en esta vertiente vive 1.3 millones de peruanos. Entonces, la vertiente del Titicaca y la vertiente del Pacífico es una zona de escasez de agua y en la vertiente del Amazonas hay abundancia. Pero ¿dónde hay mayor demanda? En la vertiente del Pacífico, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Mediante trasvases. ¿Cómo se resuelve? Construyendo represas, reservorios. Pregunta para el examen. En la vertiente del Amazonas hay 84 cuencas hidrográficas. En la vertiente del Amazonas. En la vertiente del Pacífico hay 62 cuencas hidrográficas. Cuidado con marcar 53 cuencas hidrográficas. 62, Autoridad Nacional del Agua. Y en la vertiente del Titicaca, 13 cuencas hidrográficas. ¿Sí? Muy bien. Entonces pregunta, ¿cómo resolvemos este problema? Trasvase. Ejemplo, Olmos-Huancabamba. Hemos desplazado agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico. La pampa más grande del Perú, Olmos, está pues, ahora es zona de cultivo a través del trasvase Olmos-Huancabamba. Mira, hemos perforado a la cordillera y estamos desplazando agua a través de tubos, ¿no? Desplazamos de una zona de abundancia a una zona de escasez. Y otra forma es represas, la represa de Tinajones, en Lambayeque, o la represa, cuando tenía 13 años vivía en Barrio Salto, por ejemplo, había escasez de agua, había escasez, y teníamos que ir a la Plaza Italia, el único lugar donde extraíamos agua, o algo de agua. Y el gobierno pues comenzó a construir la represa de Yuracmayo, pero la población continuó incrementándose. Ahora es represa de Antacoto. La represa de Antacoto abastece a la cuenca del río Rímac, ¿no? Antacoto, Yuracmayo, trasvase de Marcapomacocha. Entonces Lima y Callao está abastecido a través de Antacoto, Marcapomacocha, ¿no? Huascacocha, etcétera, etcétera. Así resolvemos este problema de escasez, ¿no? En una zona, pero Perú tiene abundancia de agua. Muy bien, a ver, vertiente del Pacífico, hay 62 cuencas hidrográficas, fuente ANA, Autoridad Nacional del Agua, ¿sí? Representa el 1,7%, efectivamente, características, origen es glacio nibio pluvial. Glacio de cielo, nibio nieve, pluvial lluvia. Naciente en la cordillera occidental. Muy bien. Es una cuenca exorreica. ¿Qué quiere decir? Es pregunta, no es pregunta. Que el río desemboca en el mar. Eso quiere decir exorreica. Que llega al mar. Listo. En época de estiaje, tiene causa hasta el nivel del mar, pero que no desemboca. A eso se llama arreica. Que tiene causa hasta el mar, pero que no desemboca.
el agua arreica. Ríos arreicos, si es pregunta, predomina en la época de estiaje. ¿Ah? En la época de estiaje. Cuando el río tiene menor volumen, que es en la estación de invierno. Predomina en invierno. Ríos arreicos. Exorreico que llega al mar. Cauce rocoso, sí pues. Curso corto, menor longitud, desde la cordillera occidental hasta desembocar en el Océano Pacífico. Recorrido andino costeño porque el río Chillón, el río Rímac, el río Jequetepeque, el río Mala, nace en la cordillera occidental. Y en esa zona es parte de la zona andina. Y desemboca en la costa. Recorrido es andino costeño. Régimen irregular. ¿Qué dijimos que es régimen irregular? Que el caudal varía en el transcurso del año. Verano, caudaloso con desbordes. En invierno está a punto de secarse. Irregular. Poco caudal, menor caudal. Como el relieve presenta pendiente, ¿no? Como el relieve presenta pendiente, el río se desplaza torrentoso, ¿no? Cauce rocoso con pendiente, el río es torrentoso, ¿ya? Muy bien. Sarumía. Sarumía es pregunta, jóvenes, porque sirve de límite fronterizo con Ecuador, ¿no? Ecuador-Perú, río fronterizo, ¿ya? Muy bien. El río Tumbes es pregunta porque es el único río de la vertiente del Pacífico que es navegable, ¿sí? Y desembocadura en forma de delta. El río Tumbes en Ecuador se llama Puyango. Entonces, obra de irrigación Puyango-Tumbes, una obra binacional. Eso es correcto. Si el río Tumbes nace en Ecuador, ¿no? Por lo tanto, debemos ejecutar obras para ambos estados, en ambos estados, para beneficiarnos del recurso agua, ¿ya? El río Sarumilla, el río Tumbes y el río Chira nacen en Ecuador. Tienen su origen en el Ecuador. Y los demás ríos nacen en el Perú, ¿ya? Muy bien. El río Chira tiene mayor crecida, supera Río Santa. Quiere decir mayor crecida, mayor volumen de agua, ¿no? Y viene del territorio ecuatoriano. Supera en caudal en época de verano, mayor crecida. Por lo tanto, el segundo más caudaloso. Y como el agua de este río desembocaba en nuestro mar, y este río, esta cuenca, de cuenca río Chira, no tiene suficientes tierras agrícolas, entonces hay que hacer algo, pues. Pero al otro lado, el río Piura es un río arreico, que no desemboca. Desemboca cuando ocurre con el fenómeno del Niño. Pero si no ocurre, no desemboca. Es un río arreico, el río Piura, pero tiene valle fértil. Entonces, en el gobierno de las Fuerzas Armadas, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, dijeron, vamos a impulsar la agricultura, porque Juan Velasco Alvarado era piurano, dijo, vamos a construir e impulsar la agricultura en esta zona. Represa de Poechos, ¿no? Represa de Poechos. Sirve para abastecer de agua al valle de Río Piura. Es importante conocer. Reservorio de San Lorenzo, en la cuenca de Río Chira. ¿Sí? Muy bien. Aquí está la represa de Poechos. ¿Dónde queda? En Piura. Piura. Río Chancay. Este río nace en Cajamarca. Cajamarca. ¿Sí? Cajamarca. Desemboca en Lambayeque. En el río Chancay, que nace en Cajamarca, en territorio de Lambayeque se divide en 3 brazos. El canal Taimi, obra de los Moches, el río Lambayeque al centro y río Reca al sur. O sea, el río Chancay tiene 3 brazos. Pero lo que caracteriza para una evaluación es que el valle, en la cuenca del río Chancay, es productora de arroz y caña de azúcar.
Y como el cultivo de arroz necesita agua, y la vertiente del Pacífico es 1,7% de aguas nacionales, entonces el gobierno tuvo que construir el reservorio. Sirve para abastecer a los valles, al valle arrocero, cultivo de arroz, ¿no? Pues este es Canal Taimi, ¿correcto? Fue iniciado por los mochicas y ahora continúa. El río Jequetepeque también nace en Cajamarca. El río Jequetepeque desemboca en La Libertad. El reservorio Gallito Ciego se encuentra en Cajamarca. Cuidado con marcar en La Libertad. Pero quien se sirve del agua de esta represa o reservorio es La Libertad. El valle de Jequetepeque es un valle arrocero. El valle arrocero, ¿ya? Pero donde debemos cultivar arroz es en la selva baja o selva alta, donde hay abundancia de agua, pero cultivamos en la costa. Pero ¿dónde obtenemos fuente, el recurso agua? De represas, como Tinajones en Lambayeque, Gallito Ciego en la cuenca del Jequetepeque, pero Gallito Ciego se encuentra en Cajamarca, ¿ya? Muy bien. El río más caudaloso de la costa peruana es el río Santa. Se desplaza entre dos cordilleras, la cordillera Blanca y la cordillera Negra, ¿no? Se desplaza entre dos cordilleras, cordillera Blanca y cordillera Negra. Aquí está el río. Y luego, el río Santa erosiona la cordillera Negra. Dijimos en relieve peruano, dando origen al Cañón del Pato. Aquí está Cañón del Pato, en la cordillera Negra. Forma el Callejón de Huaylas, Suiza peruana. Uno se emociona cuando llegamos al lugar, ¿no? Todo verdor y las altas cumbres cubiertas por glaciares, pero que se contraen, ¿no? Es la segunda cuenca más extensa. La segunda cuenca, cuando decimos segunda cuenca más extensa, quiere decir que la divisoria de aguas es así, ¿sí? Es de mayor extensión. La segunda cuenca más extensa. El número 1 es Majes, pero está en Arequipa, ¿ya? Entonces el agua como es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, ese río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, tenemos que utilizar el agua para irrigar pampas. Decíamos en el tema de relieve peruano, Chavimochique en La Libertad, Chinecas en Ancash. El agua del río Santa se utiliza para impulsar la obra de irrigación de Chinecas y Chavimochic. Chimbote, Nepeñacasma, Chao, Virú, Moche, Chicama, ¿no? Muy bien. Chavimochic en La Libertad. Chinecas en Ancash. RIMAC. El RIMAC es pregunta, ¿por qué? Porque tiene mayor concentración humana de origen peruano. Cruza capital del Perú, ¿sí? ¿Qué más? El mayor número de industrias se encuentra en la cuenca del río Rímac. Entonces, el río Rímac está siendo contaminado por aguas servidas, por relaves mineros, por actividad humana, ¿no? Pero como tiene mayor población, trasvase. Correcto, ya conoces el término trasvase. Trasvase de Marcapomacocha, trasvase de Huascacocha, ¿no? Perforar la cordillera de los Andes, porque Lima necesita agua. Es correcto. Y en la vertiente ya del Pacífico, la represa de Yuracmayo, la represa de Antacoto, también está en la vertiente del Atlántico, pero que sirve para abastecer de agua la vertiente del Pacífico. Yuracmayo, ¿no? Así abastecemos de agua a la población y a la industria. Pero también necesitamos energía. Entonces, central hidroeléctrica de Huinco, el más importante de la vertiente del Pacífico, como central hidroeléctrica. Huampaní, Moyopampa, Cheque, Barba Blanca, ¿no? Entonces, sí, pues, y el principal afluente, y una cosa rara es que la central más importante es central de Huinco,
y se encuentra en el curso del río Santa Eulalia. ¿Y por qué en un afluente? Porque el trasvase de Marcapomacocha abastece de agua a la cuenca del río Santa Eulalia. Trasvase de Marcapomacocha. Ahí se encuentra la central hidroeléctrica de Huinco. Aquí está. Muy bien. Ica. El río Ica es un río arreico. Un río arreico. Ica es un río arreico. ¿Sí? Pero el valle es fértil. El valle es fértil. Por lo tanto, trasvase. Correcto. Trasvase. Sistema de Choclococha. Desplazar agua de río Pampas. El río Pampas pertenece a la vertiente del Atlántico. Y el agua del río Pampas desviarlo a río Ica. Y el valle de Ica es un valle fértil, es un valle agrícola, frutícola, ¿no? Es valle de espárragos, el río Ica. El valle de Ica. Pero es un río arreico. ¿Cómo se resuelve en parte este problema? Mediante un trasvase, sistema de Choclococha, ¿ya? Muy bien, ya está resuelto. Tiene condición arreica. Quiere decir que tiene causa hasta el mar, pero que no desemboca, excepto cuando ocurre un fenómeno del Niño extraordinario. Muy bien. El río Coña es de Arequipa, el cañón más profundo de América, el cañón de Cotahuasi. El cañón de Cotahuasi, 3.535 metros de profundidad. Esto es un proyecto. Está bien que se ejecute para beneficiar al poblador de Arequipa. Es un proyecto. Armas. Proyecto Armas. Trasvase Proyecto Armas. Sí, es un proyecto. Muy bien. Majes. ¿Qué dijimos de Majes? Es la cuenca, es la mayor cuenca colectora. Es la mayor cuenca colectora. El número 2 es el río Santa, ¿no? Y en la cuenca del río Majes, el cañón de Colca, el segundo cañón más profundo. El número 2, Cotahuasi es el número 3. 3.535 metros Cotahuasi y cañón de Colca, 3.196 metros de profundidad. Represa de Condoroma. Correcto. Los arequipeños necesitan o tienen una represa. Represa de Condoroma. Pero también hay un proyecto, la represa Angostura. En muchos libros ya aparece como texto que ya existe físicamente. Es un pedido de los arequipeños, ¿no? Condoroma sí existe físicamente. Aquí está la represa de Condoroma. Angostura ya es que se materializa, es urgente. Es urgente. Chili también es como río Rima, cruza la ciudad blanca de Arequipa, ¿no? Cruza la ciudad blanca de Arequipa. El río Chili, dice, al confluir, al unirse con el río Yura, Chili y Yura se unen, pasa a denominar río Vítor. ¿Sí? El río Vítor, cuando se une con el río Siguas, confluye, Vítor con Siguas, llega al mar con el nombre de río Quilca. Entonces, el río Chili, en la costa, se denomina río Quilca, ¿sí? Pero río Chili es en la zona andina de Arequipa y Quilca en la parte costeña. La represa de Aguada Blanca, correcto. La segunda ciudad más poblada es Arequipa y la segunda zona más industrial es Arequipa. Entonces requiere energía. Charcani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 centrales hidroeléctricas con el nombre de Charcani. Pero el Charcani quinto es principal. Charcani quinto. ¿Ya? Simplemente principal. Charcani quinto. Ahí está. Arequipa. Tambo. El río Tambo es el río más largo. Cuando estudiaba, cuando tenía tu edad, en los libros de geografía decía, el río Majes es el más extenso. No, el río Tambo. Fruto de investigación, cambia la respuesta.
Este río Tamo nace en Puno, en los nevadas de Pati y Esquilache, está en la teoría, está en la separata. No tiene una longitud de 535 kilómetros. Nace en Puno, atraviesa Moquegua y desemboca en Arequipa. Pasa por 3 regiones políticas: Puno, Moquegua y Arequipa. En la zona de Moquegua, la represa de Pasto Grande, Moquegua. Pero quien se abastece del agua de la represa es Arequipa. Por eso el problema de agua entre el gobierno regional de Moquegua con Arequipa. ¿Ves? Muy bien. El río Caplina, ese río también es un río arreico. Es como el río Piura, como el río Ica, el río Seco, el río Caplina. Es el río más meridional. El río más meridional. Cruza por la ciudad heroica de Tacna y también, como es arreico, esa zona necesita desarrollarse. Hay 2 represas, Carumas y Paucarani. ¿Ya? Esos serían los principales ríos. Profesor, no ha mencionado el río Chicama. No, no ha mencionado. No, no es pregunta. Te tienes que preocupar por el contenido de la separata. ¿Ya? Muy bien. Vertiente del Amazonas. Listo, así. Nibio glacio pluvial lacustre. Los ríos, principales ríos nacen en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanoto. Ya explicamos qué cosa es un nudo, ¿no? Cuenca exorreica. ¿Por qué exorreica? Porque desemboca en el Océano Atlántico. Llega al mar. Cauce rocoso en su origen, en la cordillera de los Andes, y arenoso, curso con cauce sinuoso en el curso inferior, territorio brasileño. Son ríos de mayor longitud. El río más extenso del mundo es el Amazonas. Y el río Ucayali es el más extenso en el territorio peruano, ¿no? Recorrido y régimen regular. Esto es importante, que durante todo el año es navegable en el curso bajo y medio, pero no en el curso superior, ¿no? Caudal abundante, por eso son navegables. Torrentosos en su curso superior porque nacen en la cordillera y navegables en el curso medio e inferior. Muy bien, correcto. Mira, a ver, pregunta que se ha formulado, ¿no? ¿Dónde nacen los ríos principales? En el nudo de Pasco. Aquí está, nudo de Pasco. ¿Qué río nace? El río Marañón. El río Marañón. Pongo de Rentema, Pongo de Mancerich. Otro río, Guayaga. Guayaga. Pongo de Aguirre. ¿Sí? Pero el río Guayaga desemboca en el río Marañón. Entonces el río Marañón es el principal colector de aguas del sector norte. El Guayaga desemboca por la margen derecha, tu brazo te mira hacia el río, entonces para margen derecha, margen izquierda. Por margen derecha el río Guayaga, ¿no? El río Samiria. Por la margen izquierda, el río Pastaza, el río Tigre, el río Napo, el río Nanay, ¿no? El río Utcubamba, Morona. El río Tigre es pregunta. ¿Por qué es pregunta? Porque es el más contaminado por derrames de petróleo. El río Tigre es un afluente del río Marañón. ¿Sí? Muy bien. El río que nace en el nudo de Pasco también es el Mantaro. El río Prené. El río Mantaro Perené. ¿Dónde tiene su origen el río Amazonas? El río Amazonas. En la cordillera de Chila. En la cordillera de Chila. Y aquí está. El audio de un compañero está prendido, por favor. Cordillera de Chila. En la cordillera occidental de los Andes centrales. En el Nevado de Quehuilla, ¿no? En Arequipa, ahí nace el río Amazonas. Por supuesto que en su origen se llama Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, pero en la parte inferior se llama Apurímac. Mira, ¿ves? El Apurímac. Cuando el río Apurímac da origen al cañón de Apurímac, el Mantaro y el río Apurímac confluyen, quiere decir que se unen
confluyen, por la confluencia de los dos ríos, nace el río N. Aquí está el río N. Mira, ¿ves? ¿Dónde está? El río N. Apurímac más Mataro. Pregunta para el examen. El río N. ¿Sí? El río N más Perene, el río Tambo. Mira, ¿ves? Tambo. El río Perene nace en los deshielos del nudo de Pasco. N nace por la confluencia del Mantaro con Apurímac. Al unirse, río Tambo. El Pongo de Tambo. El Pongo de Tambo. Muy bien. El otro río que nace, es un río importante que nace que forma parte de la vertiente geográfica del Amazonas, es el río Urubamba. En la parte superior se llama río Vilcanota. El río Urubamba erosiona a la cordillera de Vilcanota, dando origen al Pongo de Mainique. Y este río Urubamba, ¿de acuerdo?, confluye con el Tambo. Así nace el río Ucayali. Así nace el río Ucayali. ¿Cómo nace el Ucayali? Por confluencia de río Tambo con río Urubamba. ¿Ya? El río Ucayali es el más largo del Perú. El río más extenso del Perú es el río Ucayali. El número 2, el Marañón. El número 3, Guayaga. El número 4, Mantaro. Por lo tanto, los ríos de esta vertiente, pues son los ríos de mayor longitud. ¿Ya? Y el Amazonas, ¿cómo nace el Amazonas? Por la confluencia del río Marañón con el río Ucayali. Pero el brazo más largo es el río Ucayali. ¿Ya? Y este río Ucayali nace en la cordillera de Chila. ¿Ya? O sea, el río Amazonas tiene su origen en la cordillera de Chila. Así es. En nuestro territorio hay 6 unidades hidrográficas. En nuestro territorio y en toda la vertiente 84 unidades. ¿Ya? Muy bien. Intercuenca Amazonas. Es fácil, fácil. Entonces, Amazonas. Claro que es pregunta. Solamente tenemos que analizar. Vamos a analizar, vamos a borrar. ¿No quiere? Mira, a ver. ¿Por qué río Putumayo? Fue pregunta. ¿Por qué es pregunta río Putumayo? Y la respuesta es porque es un río fronterizo con Colombia. Desemboca en el Amazonas. Putumayo. ¿Y por qué el río Yavarí es pregunta? Porque es un río fronterizo. Río fronterizo. Y al unirse con el Amazonas, desemboca en el Amazonas, ahí termina en nuestro territorio y da origen al territorio brasileño. Yavarí es fronterizo. Putumayo es fronterizo. Yavarí con Brasil, Putumayo con Colombia. Ucayali. Aquí está. Unidad geográfica del río Ucayali. Mira, Ucayali es el río más largo. El número 2 sería el Marañón. ¿Ya? Pero Ucayali, Mantaro, Apurímac, está enumerando Ucayali, ¿qué es? Tambo, Urubamba, N, Perené, Mantaro, Apurímac. Eso es. El principal colector de aguas es el río Ucayali y el número 2, el río Marañón. El Marañón, tenemos aquí el río Pastaza, el río Tigre, el río Guayaga, ¿no? Listo. Unidad de Madre de Dios. Madre de Dios. Vamos a borrar. Mira, a ver. Vamos a continuar, le vamos a aumentar el grosor. Este río. Ya está. El río Amazonas desemboca en forma de delta. El río Amazonas desemboca en forma de delta. ¿Sí? Y el río Madre de Dios desemboca en el río Amazonas. Pero con el nombre de Madeira. Madeira. En nuestro país se llama Madre de Dios. Por eso dice unidad hidrográfica de Madre de Dios. Pero es afluente del Amazonas. ¿Sí? Muy bien. En Brasil se llama Madeira. El río Madeira. El río Yurúa. Aquí está el río Yurúa. Desemboca en Madre de Dios. En el río Amazonas. El río Purus. Aquí está el río Purus. También desemboca en este río Amazonas. Tiene más de 1000 afluentes. Es la cuenca más grande que existe en el planeta. Es la
es, algunos textos dicen es más de 7 millones de kilómetros cuadrados y otros dicen 7.2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Así es. El río Amazonas cruza solamente, por favor, por 3 países. ¿A qué hora es el break, por favor? A ver, 9:50, 9:50. Uy, me pasé 2 minutos. Retornamos con el río Amazonas, ¿ya? Retornamos con el río Amazonas. ¿Listo?